las 8:15 y termina a las 9:15, ¿verdad? Solo es para que no, pues si quieren estar conectados desde temprano no hay problema, pero para que no piensen, ¿verdad? Que estamos iniciando tarde, sino que el periodo empieza a las 8:15. Bien, entonces estamos en la unidad número 1 del curso, estamos haciendo algunas definiciones generales. El día de ayer definimos los dos principales estados de salud que puede tener un organismo. Es decir, si uno solicitara un certificado de salud, ¿verdad? Este podría decir, la persona X, el paciente X está sano o aparentemente sano, o el paciente pues padece de esta enfermedad, ¿verdad? Entonces se considera por lo tanto enfermo. Es importante reconocer que no es un estado estático, ¿verdad? La salud no es un estado estático, sino que se considera un continuo, ¿verdad? Es decir, que de lo más, en un extremo tenemos un paciente, un individuo que está enfermo, y en el otro extremo tenemos un individuo que está sano. Pero hay diferentes grados, ¿verdad?, de salud o de enfermedad. Esto es importante reconocerlo porque más adelante, cuando hablemos, por ejemplo, de cómo manejar las enfermedades, por ejemplo, mucho dependerá de cuál es ese estado de salud en un momento específico, qué tan enfermo está o qué tan sano está el individuo. Entonces, partimos de que, y explicamos ayer que las enfermedades son un estado fisiológico, ¿verdad? Es una condición fisiológica, física, que se caracteriza porque hay algunas lesiones, ¿verdad? Hay algunos cambios en el comportamiento de este individuo que desencadenan en problemas, digámoslo así, o en situaciones que van en detrimento de su condición general. Y también habíamos dicho, ¿verdad?, que la OMSA tiene una definición que deja fuera un gran grupo de enfermedades que son las enfermedades no infecciosas. Entonces, eso es lo que nos da paso para iniciar el tema del día de hoy. Hay diferentes formas de clasificar las enfermedades, ¿verdad? Y todas las clasificaciones son válidas, dependiendo de cuál sea el propósito de la clasificación. Una de las clasificaciones, que es la clasificación que nosotros vamos a utilizar en combinación con esta segunda, se basa en su etiología. La etiología de una enfermedad es qué es la causa, cuál es el origen. O sea, el individuo que está causando la enfermedad, que dijimos que se llama patógeno, es el agente etiológico de la enfermedad. Entonces, de acuerdo a su etiología, ¿qué las está causando? Cuando son enfermedades infecciosas, pueden ser de origen viral, de origen parasitario, de origen genético, de origen bacteriano, de origen miotrópico, ¿verdad? Vamos a ver qué significan esas cosas. Entonces, a eso se refiere a su etiología. Y les digo, uno de los criterios que nosotros vamos a utilizar para ordenarlas y clasificarlas y estructurarlas. Otra clasificación es la que ya habíamos descrito de infecciosas y no infecciosas. Las enfermedades infecciosas son causadas por un patógeno. Generalmente es un microorganismo, ¿verdad?, que es el responsable de causar la enfermedad. En algunas otras ocasiones podría ser un organismo más grande, ¿verdad? Por ejemplo, un elemento que no es microscópico. Y luego tenemos las enfermedades no infecciosas, que no son causadas por un agente etiológico. Su origen no es un organismo, no es un microorganismo o un organismo más grande, sino que son de origen ambiental, nutricional, genético, por ejemplo. Están relacionadas con el manejo, con la nutrición, etcétera. Las no infecciosas se caracterizan porque no hay forma de que un individuo enfermo sea un riesgo para un individuo sano, ¿verdad? Porque como no hay un microorganismo, un organismo patógeno que transferir para causar la enfermedad, no, la presencia de un organismo enfermo no es mayor riesgo para un organismo sano, ¿verdad? Esto es diferente un poco en humanos, por ejemplo, o en animales que son muy gregarios, donde si ya empezamos a considerar dentro de la salud el tema de bienestar y un organismo, por alguna razón, ¿verdad?, su bienestar mental o social está comprometido, la presencia de ese individuo afectado sí podría condicionar el riesgo de que otros organismos se enfermen, ¿verdad? Pero eso es por una influencia que ese organismo o su condición ejerce sobre ellos. Pero lo cierto es que no hay un microorganismo, no hay un patógeno que va de este organismo sano a este organismo enfermo.
Las infecciosas, por el contrario, sí existe este riesgo, ¿verdad? Que un organismo enfermo, por la presencia de esos patógenos en su cuerpo, pueda transmitirlos de alguna forma o contagiarlos a otros individuos. No es lo mismo contagioso que transmisible, ¿verdad? Algunas enfermedades tienen ambas características, algunas otras no. Las enfermedades contagiosas son aquellas que se pueden transmitir directamente de un enfermo a un sano sin mediación de otro individuo, es decir, por cohabitación, por contacto, por intercambio de fluidos, ¿verdad? Si una persona tiene gripe y otra persona es saludable, está a su lado, o sana, ¿verdad? Está a su lado, tiene un riesgo de infectarse, ¿verdad? Por su coexistencia, digámoslo así, pero especialmente en el caso de la gripe en particular, si hay fluidos del cuerpo, ¿verdad? Si hay secreción mucosa, si hay larineo, ¿verdad? Eso, si tose el individuo, estas partículas pueden tener patógenos, que en este caso es un virus, y el individuo sano podría entrar en contacto con ese virus y de esa forma adquirir el patógeno y contagiarse de la enfermedad. Otras enfermedades, sin embargo, no son contagiosas, pero sí son transmisibles. Pensemos, por ejemplo, en el dengue. Ahorita sabemos todos que estamos en alerta en mi país y en bueno, en toda Latinoamérica, pero hay varios países de Latinoamérica por el dengue. Entonces, yo puedo estar al lado de una persona que tiene dengue y no me voy a contagiar de esa persona. Sin embargo, si hay un zancudito que pica a esa persona que está enferma del dengue, que está infectada con el virus del dengue, y luego me pica a mí, ¿verdad? Ese zancudito funciona como un vector, es un transmisor de esa enfermedad. Sin ese zancudito no se puede completar el ciclo de la enfermedad, porque el virus requiere ingresar al aparato succionador del zancudito, a las glándulas salivales del zancudito, ahí se reproducen los virus y luego cuando ese zancudo va y pica a otra persona, ¿verdad? Ingresa a su aparato succionador, parte de lo que ese zancudito hace es que libera un poco de saliva, algunas secreciones que sirven para que uno no sienta inmediatamente que el zancudo está allí, esa es una de las razones, y las otras razones para evitar la coagulación, ¿verdad? Para que él pueda succionar. Entonces, cuando él deposita esas secreciones dentro de esa punción que nos ha hecho, nos va a inocular con el virus. Entonces, es una enfermedad transmisible, es una enfermedad infecciosa causada por un virus, entonces podríamos decir que es de etiología viral, de naturaleza infecciosa y transmisible, ¿verdad? Pero se requiere de eso. Entonces hay muchas enfermedades, especialmente enfermedades causadas por parásitos, pero también algunas enfermedades virales y bacterianas, casi de cualquier naturaleza, que son transmisibles y no contagiosas, pero son siempre de origen infeccioso. ¿Y por qué es importante hacer esa clasificación? Bueno, si sabemos que es una enfermedad de origen infeccioso, sabemos que hay mayor riesgo cuando tenemos organismos enfermos cohabitando con organismos sanos. Entonces eso ya nos va dando ideas de cómo se deben abordar estos problemas, ¿verdad? ¿Qué estrategias debemos implementar para evitarlas? Si son infecciosas, sabemos que están más relacionadas con el manejo, con las decisiones que hemos tomado sobre cómo actuar sobre los animales. No existe riesgo de que se transmita a otros animales, a la naturaleza, por ejemplo. No existe riesgo que se disemine en el ambiente natural a otras especies, pero sabemos que tenemos que tomar medidas a nivel animal, ¿verdad? Si son contagiosas, entonces la estrategia de manejo tiene que ser eliminar en animales enfermos, entre otras cosas. Pero si son transmisibles, lo que tenemos que hacer es eliminar, además de si hay animales muy enfermos, claro, pero eliminar esas rutas de transmisión, eliminar estos organismos que son intermedios, ¿verdad? Que por ejemplo los vectores. Entonces, por eso es importante saber cómo se clasifica una enfermedad. Entonces, estas son clasificaciones, estas dos primeras que se utilizan muchísimo, especialmente cuando se están diseñando estrategias de control de las enfermedades. Pero luego hay otras clasificaciones que también son importantes. La Organización Mundial de Salud Animal, la OMSA, tiene una lista de enfermedades, bueno, tiene varias listas de enfermedades. Y habíamos hablado ayer que hay un documento muy importante de la OMSA que se llama Código Acuático. Y dijimos que en ese código acuático hay definiciones, ¿verdad? Este también define qué es lo que los países deben hacer, cómo deben hacer sus investigaciones sobre enfermedades, su vigilancia, cuáles deberían de ser las responsabilidades de la autoridad nacional competente y también hace un listado de enfermedades de declaración obligatoria. Sí, así se llama.
la lista de enfermedades de declaración obligatoria de la OMS. Esa lista se revisa cada 2 años y en esa lista se incluyen enfermedades que son muy importantes, que ya sea porque representan un riesgo para la salud humana, para la salud ambiental, para la salud de los organismos afectados o de otras especies, porque hay algunas enfermedades que pueden transmitirse entre diferentes especies animales, que tienen un impacto importante en la economía y en la producción de las especies, que se sabe que han tenido un efecto importante a nivel de la industria, que están muy bien caracterizadas, ¿verdad? Que se sabe que las causa, cuáles son los factores de riesgo, los impactos que puede tener y que se puede diagnosticar. Son las enfermedades más importantes y por eso se incluyen, ¿verdad? Hay un panel de expertos que analiza las enfermedades que se tienen y decide si cumplen los criterios para inclusión en esa lista de enfermedades de declaración obligatoria de la OMS. Entonces, todos los países miembros de la OMSA están obligados, ¿verdad?, a hacer, si producen esos animales dentro de sus fronteras, a determinar si tienen o no estas enfermedades en sus países, hacer vigilancia. Y Guatemala, al ser miembro de la OMSA, está obligado, ¿verdad?, a revisar ese listado y hacer las evaluaciones que corresponden. Entonces, en ese listado de enfermedades de declaración obligatoria hay enfermedades de peces, enfermedades de crustáceos, solamente animales de cultivo principalmente, ¿verdad? De peces, de crustáceos, de moluscos bivalvos y de anfibios y reptiles. O sea, ahí hay varias. La mayoría de enfermedades de declaración obligatoria de la OMS en este momento son para peces y la mayoría son para salmones, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son las especies que más se cultivan. Ahí, la mayoría en peces son enfermedades virales. Luego tenemos el listado de enfermedades de declaración obligatoria de crustáceos, que son para camarones de cultivo, y hay una que afecta a camarones de agua dulce y las otras son de camarones marinos. La mayoría son virales, hay dos de hongos, ¿verdad? Y la de los moluscos principalmente incluye parásitos. Y eso está relacionado con la susceptibilidad que es distinta a los animales a diferentes etiologías, ¿verdad? Que vamos a ver más adelante. Entonces, hay esa lista y esa lista tenemos que conocer, porque si nosotros queremos comprar animales, ¿verdad? Importar animales o exportar animales, nosotros tenemos que asegurarnos que nuestros animales están libres de cualquier enfermedad de declaración obligatoria de la OMSA, porque precisamente están en ese listado para evitar que se dispersen por otros países. Entonces, esa lista, esa es una de las cosas que ustedes van a hacer más adelante, van a ingresar a esos enlaces que yo les di, van a ingresar al código acuático y van a revisar cuáles son las listas, cuáles son las enfermedades de declaración obligatoria de la OMSA. También la OMSA hace un listado de enfermedades emergentes y reemergentes. ¿Qué es una enfermedad emergente? Es una enfermedad nueva que se desconocía anteriormente o que está en áreas geográficas o en animales donde antes no se había descrito, ¿verdad? Puede ser, por ejemplo, que sea una enfermedad viral que se describió en 1975, por ejemplo, y que afectaba a ciprínidos. Pero resulta que ahora, en el 2023, se está viendo una enfermedad muy similar por el mismo agente etiológico, pero ahora son carangios. Entonces se considera una enfermedad emergente porque es una enfermedad que, aunque se había descrito antes, afectaba a un grupo distinto de organismos. O puede ser una enfermedad completamente nueva. En esa lista de enfermedades emergentes se incluyen esas enfermedades que debemos de empezar a prestar atención porque no se sabe exactamente qué puede suceder. Puede que no sea muy peligrosa o puede que eventualmente sí sea muy importante y suba a la lista de declaración obligatoria. Y también aquí algunas veces se incluyen enfermedades reemergentes. Las enfermedades reemergentes son aquellas que en algún momento fueron enfermedades emergentes o fueron enfermedades importantes, se pudieron controlar, ¿verdad? Ya sea por vacunación, ya sea por eliminación de animales enfermos, o ya sea por el curso natural de las enfermedades, ¿verdad? Que la tasa de infección disminuyó, ya no representa un problema importante, pero nuevamente se está observando un aumento en los casos. Entonces, estas enfermedades que la OMSA enlista o menciona o tiene, digamos, bajo alguno de sus criterios de clasificación, son importantes, ¿verdad? Por eso están en esas listas
Pero además son aquellas que si nosotros nos dedicamos a la producción de animales para exportación o importamos animales, etcétera, tenemos que conocerla muy bien. Y les digo, se revisa cada 2 años. Y luego tenemos otra clasificación que se basa en qué tan dispersas geográficamente están las enfermedades, ¿verdad? O sea, en qué áreas geográficas se encuentran. Y pues esto es fácil de reconocer. Las enfermedades endémicas son enfermedades que ya se encuentran localizadas en una región, ¿verdad? Podemos decir, por ejemplo, que América es endémica para una enfermedad de camarones que se llama IHHMV, es causada por un virus. Todos los países americanos que producen camarón tienen o han tenido problemas con IHHV. No representa problemas importantes, pero allí está presente, ¿verdad? Y normalmente está confinada a regiones. Si no está confinada a una región, sino todos los países o la gran mayoría de países o regiones que producen un organismo tienen esa enfermedad, entonces se considera cosmopolita, ¿verdad? Em, También la autoridad nacional competente en Guatemala la autoridad nacional competente es el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Sabemos que ahí hay diferentes unidades que son autoridad en diferentes temas y la que es autoridad en temas de salud es el VISAR, que es el Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones. Y dentro del VISAR hay un programa nacional de sanidad apícola que se llama PRONASA. Entonces, esa es la autoridad en sanidad apícola en Guatemala. Entonces, el PRONASA además del listado de enfermedades de declaración obligatoria de la OMSA, para camarones de cultivo, ha clasificado las enfermedades en dos grandes grupos, endémicas y exóticas. Endémicas son aquellas enfermedades que en algún momento se han diagnosticado, ¿verdad? Las han encontrado en los monitoreos que hacen. Y exóticas son aquellas de la lista de la OIE que se han monitoreado y nunca se han encontrado. ¿Por qué eso es importante? Permítame un segundo. Espero que no moleste mucho a mi perrito. Entonces les decía, este, esa clasificación de endémicas y exóticas también sirve para definir lo que se llama estatus sanitario de un país. Un país miembro de la OMSA, además de los muestreos que hace, los monitoreos que hace, cada año tiene que hacer un informe a la Organización Mundial de Sanidad Animal, donde dice, bueno, en Guatemala en el año 2023 nosotros monitoreamos estas enfermedades. Estas enfermedades las consideramos endémicas, estas son exóticas. Y encontramos estos casos o no encontramos casos. Y eso es importante porque existe lo que les decía, el estatus sanitario del país. Un país se puede declarar, por ejemplo, libre de una enfermedad, que eso es muy importante, porque significa que ya sea que nunca ha ingresado la enfermedad o que ha tomado las medidas necesarias para asegurarse que esa enfermedad no está presente. Eso le abre puertas a nivel internacional para sus productos y también le permite proteger su producción nacional del ingreso de productos potencialmente riesgosos, ¿verdad? De animales o productos que puedan ser fuente de infección o contagio. Entonces, sí, se utilizan esas clasificaciones también. Y luego están las enfermedades introducidas, ¿verdad? Que se sabe que no eran de esta región o de este país o de esta área, porque puede ser dentro de un mismo país, diferentes áreas geográficas, y que por alguna razón fueron introducidas a través del movimiento de animales, de agua, de productos o por accidente podría ser, ¿verdad? Entonces, hay diferentes formas de clasificar las enfermedades y normalmente las usamos en combinación, ¿verdad? Una enfermedad puede ser
es infecciosa, viral, de declaración obligatoria de la OM, de la OMSA, y además es endémica para una región. No pueden servir todas. Y les digo, lo importante de la clasificación es que nos sirve para conocer un poco más sobre la enfermedad, sobre su origen, sobre el riesgo que implica y también, ¿verdad? Nos da pautas para saber cuáles son las principales estrategias de control o monitoreo que podemos establecer. ¿Ok? Declaración obligatoria son no, no, me preguntan si las enfermedades de declaración obligatoria son zoonóticos todas, no. Ese es uno de los posibles criterios. Si hay una enfermedad zoonótica, que es muy importante, posiblemente sea de declaración obligatoria, pero no. De hecho, en acuáticos, bueno, ustedes saben que las enfermedades que existen para humanos, cerca del 70% son zoonóticas, de origen zoonótico, o se originaron en animales, ¿verdad? Y luego pues pasaron a humanos. Este, eso sí, presentan un gran riesgo. En acuáticos, mucho menos. Y hay razones para eso. Una de las razones es que, recuérdense que los animales acuáticos son tegilotermos. Su temperatura del cuerpo, es la temperatura del ambiente. Y la temperatura del agua, ¿verdad? Que ese es su ambiente, normalmente es más baja que la temperatura de los humanos. Entonces, las bacterias, los hongos, los parásitos que crecen a esas temperaturas, es una temperatura más baja, que normalmente no es cómoda para ellos. Entonces, eso ya representa una barrera importante a los riesgos de contagio. Entonces, hay pocas enfermedades de acuáticos zoonóticas. Es uno de los criterios, pero no, de